Increíble revelación, millonario se detiene al ver a niña con marca de nacimiento idéntica, Valentina nunca imaginó que su vida cambiaría en un instante. Estaba sentada junto a su pequeño puesto en el mercado colorido de su pueblo, en medio de risas y murmullos, vendiendo artesanías que su madre y su abuela elaboraban con tanto amor. Cada color, cada textura de sus productos contaba una historia de lucha, de esperanza. Sin embargo, su corazón latía al ritmo de un sueño más grande, convertirse en científica, cambiar el mundo, hacer historia. Pero la pobreza siempre fue una sombra al acecho, una carga que ella cargaba con valentía. Ese día, el aire tenía un sabor diferente, como si lo inesperado estuviera a punto de ocurrir. El sol brillaba intensamente, y Valentina miraba las piezas que había dispuesto cuidadosamente. De repente, un hombre alto y elegante la interrumpió. Su porte sofisticado y sus ojos de un azul profundo parecían sacarlo de un mundo ajeno. Ella se sonrojó al notar su mirada fija en su rostro. Es imposible, pensó mientras su mente se cuestionaba sobre él. Al acercarse, su expresión cambió de sorpresa a asombro absoluto. Alejandro, un millonario que había dejado su mundo bullicioso en la ciudad, se quedó paralizado. En su rostro, un detalle singular brillaba, una marca de nacimiento idéntica a la suya. Un torrente de recuerdos y emociones lo invadió, recuerdos que había intentado enterrar. Era como mirarse al espejo de un pasado distante. Valentina sintió que su corazón se aceleraba, confusas preguntas resonaban en su mente. ¿Por qué me ve así? ¿Quién es realmente? La conversación inicial fluyó entre preguntas nerviosas y respuestas sinceras. Alejandro no solo estaba interesado en su historia de luchas, sino que parecía fascinado por la brillantez que irradiaba Valentina. Pero en el fondo, su deseo de ayudarla comenzaba a chocar con la lealtad de su propia vida. ¿Cómo podría acercarse a ella sin que eso interfiriera en sus propios intereses, en el legado familiar que lo rodeaba? El dilema moral comenzó a gestarse. Valentina ansiaba la oportunidad de cambiar su vida, pero a costa de renunciar a su identidad familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina miraba a Alejandro, sintiendo la conexión entre ellos crecer. Pero su mente se llenó de dudas. La expectativa de un futuro brillante tangible contradijo la realidad de su vida. ¿Podrá este hombre ayudarme sin cambiar quién soy? Se preguntaba, sintiendo un nudo en su pecho. Ya no solo era un intercambio de sueños, ahora había un secreto familiar en juego que podría destruir todo lo que amaba. Cuanto más conocía a Alejandro, más temía perder lo que la hacía Valentina. Cada paso hacia la verdad los acercaba a un abismo, y la idea de que sus dos mundos pudieran unirse era desalentadora. La incertidumbre crecía, y con cada encuentro, la presión intensificaba su lucha interna entre deseos y lealtades. Valentina hizo una pausa al mirar a Alejandro, quien discutía acaloradamente al teléfono, su expresión una mezcla de frustración y determinación. En ese instante, su corazón se detuvo. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por un futuro incierto? La respuesta era un eco en su mente. ¿Seré capaz de afrontar lo que viene? La pregunta quedó flotando entre ambos, como un presagio de las tormentas que arremetían en sus corazones y que aún no se atrevían a enfrentar. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de pensamientos y emociones para Valentina. Cada encuentro con Alejandro se tornaba más intenso, más revelador, y su camino hacia el futuro parecía dibujarse cada vez más claro, aunque este también se volvía más complicado. La dualidad de desear avanzar en su carrera y la necesidad de preservar su identidad se convertía en su lucha interna diaria. Tenía que decidir si estaba dispuesta a permitir que un desconocido entrara en su vida, un desconocido que representaba un cambio abismal, pero también la promesa de un futuro. En sus conversaciones con Alejandro, Valentina comenzó a vislumbrar el tipo de oportunidades que solo existen en los sueños. Él le hablaba de laboratorios de investigación, de becas en universidades prestigiosas. Su voz resonaba en su mente como un eco constante, el llamado de un destino que podría transformarla.
Sin embargo, su entusiasmo se mezclaba con el temor de perder la calidez de su hogar, las historias que rodeaban a su familia y el amor que siempre había estado presente en su vida. Mientras ese dilema se intensificaba, Valentina encontró refugio en su trabajo. Cada pieza que creaba se convirtió en un desahogo, un espacio donde podía canalizar sus ansias y el peso de su realidad. Las manos que antes habían tejido recuerdos ahora comenzaban a entrelazar sueños de un futuro diferente. Sin embargo, se preguntaba si todo ese esfuerzo valdría la pena si terminaba agradeciendo a otro por su éxito, si su esencia se diluiría en un mundo que nunca le había pertenecido del todo. Una tarde, mientras organizaba su puesto en el mercado, uno de sus clientes habituales se acercó. Era doña Clara, una anciana que siempre elogiaba los trabajos de Valentina. Chiquita, le dijo con una mirada sabia, a veces, uno debe arriesgarse a perder lo que tiene para ganar algo mejor. No todo viene sin sacrificio. Sus palabras resonaron en el fondo de su mente, dejándole un vacío y un fuego interno al mismo tiempo. ¿Qué significaba realmente arriesgarse? Hasta donde estaba dispuesta a llegar, Valentina decidió que tenía que averiguarlo. Desde ese día, se propuso investigar sobre becas, laboratorios e instituciones que pudieran ofrecerle un futuro en la ciencia. A menudo, las dudas se atravesaban en su camino, la sombra de la pobreza amenazaba sus pasos, pero la esperanza se hacía más fuerte con cada investigación personal. En las noches, después de ayudar a su madre con las tareas de la casa, se sentaba con su laptop, saltando de un sitio a otro, absorbiendo cada bit de información. Fue entonces cuando una invitación llegó a su correo. Un concurso internacional de ciencias ofrecía una beca exclusiva para jóvenes investigadores, con la posibilidad de presentar su proyecto ante un panel de renombrados científicos. Era la oportunidad que había estado esperando, un espacio donde su voz podría ser escuchada. Sin embargo, presentarse significaba abrirse al escrutinio y la posibilidad, también, de rechazo. Valentina se sintió atrapada entre el deseo de participar y el temor al fracaso. Era un momento decisivo, un cruce de caminos que la llevaría a enfrentarse a lo que siempre había querido, pero ¿podría hacerlo sin dejar atrás lo que profundamente valoraba? Mientras pensaba en Alejandro, en su influencia y en los secretos que rodeaban su conexión, la presión del futuro la empujaba a elegir. Con el tiempo corriendo y la fecha de entrega del proyecto acercándose, su decisión se volvió cada vez más urgente. Era el momento de arriesgarse, de dar el salto y luchar por su sueño, o debía aferrarse a su mundo actual. En su pecho una pregunta empezaba a florecer con fuerza, ¿y si fracaso? Sin respuesta clara, Valentina sabía que el instante de actuar se hacía inminente. Mientras el sol se ponía, decidió que esta vez, su voz debía ser escuchada. Juntar las piezas de su vida, sus aspiraciones y su familia en un solo proyecto, sería un desafío monumental. La presión se intensificaba, como si el universo la empujara hacia un cambio. Inevitable, pero en la penumbra de sus pensamientos, una nueva revelación la deslumbró. Alejandro podría ayudarla a perfeccionar su proyecto, pero también había comenzado a descubrir un lado de ella misma que jamás había explorado. ¿Podría permitir que alguien más influenciara su vida de forma tan contundente? ¿Y si ese apoyo representaba tanto una oportunidad como un riesgo desproporcionado? Entre luces y sombras, el abismo en su corazón provocaba una explosión de dudas y determinación. En ese momento crucial, Valentina se dio cuenta de que para avanzar, también debía enfrentar sus propios conflictos internos y decidir qué camino prefería para su futuro. ¿Estaba lista para despojarse de sus miedos y abrazar la posibilidad de cambiar su destino? La respuesta era inminente, y su corazón latía al compás de una verdad que finalmente estaba por descubrir. Valentina se sentó frente a su computadora, la luz tenue de la pantalla proyectándose en su rostro. Las ideas comenzaron a fluir a medida que escribía en un documento en blanco sobre su proyecto. La necesidad de ser escuchada y validada la empujó más allá de sus dudas. Sin embargo, cada palabra era también un eco de su vulnerabilidad, un recordatorio de lo que estaba en juego. Se obligó a centrarse en su visión. ¿Quién soy y qué quiero aportar al mundo de la ciencia?, se preguntaba. Cada párrafo escrito era una exploración de su identidad y un reflejo de los sacrificios que había contemplado. La pregunta ya no era solo si debía arriesgarse, sino cómo quería que su riesgo transformara su vida. Mientras redactaba, imágenes de su familia cruzaban su mente. Las historias de su madre, las risas de sus hermanos, el cálido abrazo de su casa, todo ello la anclaba a la vida que tanto valoraba. Pero, ¿podía realmente soñar en grande sin despojarse de esas raíces?
Este dilema la llevó a recordar las palabras de doña Clara. El sacrificio era inevitable, pero quizás no tan devastador como lo había imaginado. Si podía plantear su proyecto de manera que representara su historia, quizás no perdería su esencia. Por las noches, las sombras también danzaban en su mente. Al principio, sus pensamientos eran caóticos, llenos de temores infundados. Pero por alguna razón, cada inquietud se disipó al pensar en Alejandro. La conexión que había desarrollado con él no era solo un vínculo profesional, sino una chispa de inspiración. Entonces, se preguntó, ¿podría ser este el momento para permitir que su influencia me guíe? Mientras más reflexionaba, más claro se volvía que Alejandro podría ofrecerle una perspectiva que ella no había considerado. Tomando una decisión, Valentina comenzaría a compartir su avance con él. La idea de recibir críticas constructivas la asustaba, pero también le ofrecía el desafío que necesitaba para crecer. Si Alejandro podía ayudar a pulir sus ideas, podría ser el punto de apoyo que le permitiera desafiar su propia percepción de lo que podía alcanzar. Decidió entonces enviarle un correo, sintiendo como el peso de la incertidumbre se deslizaba de sus hombros. Hola Alejandro, estoy trabajando en mi proyecto para el concurso y me gustaría compartirlo contigo. Sería increíble contar con tu opinión, escribió. No sabía si debía confesarse por completo, pero sí sentía que necesitaba un guía, alguien que comprendiera el lugar del que venía, pero que también la alentara a volar. Al presionar enviar, Valentina sintió una mezcla de ansiedad y liberación. Era como si, por fin, hubiera comenzado a hacer las paces con parte de su conflicto interno. No importaba lo que sucedía, ella había dado un paso hacia adelante. Se concentró en lo que podía controlar, preparándose para la siguiente etapa de su proyecto. Con el tiempo corriendo a su favor, se sumergió de lleno en su investigación y diseño. Pero el eco de la duda aún seguía allí, un murmuro persistente que le preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba. La posibilidad de que su propio esfuerzo pudiera no ser suficiente era abrumadora. Sin embargo, un nuevo ímpetu de determinación comenzó a alimentarse en su interior. Las horas pasaban rápidamente mientras se perdía en sus gráficos y tablas, creando una narrativa sólida para su proyecto. Cada elemento que añadía se convertía en un ladrillo más en la construcción de su identidad científica. La sensación de poder tomar el control de su propio destino la empoderaba cada vez más. Justo cuando pensaba que el proceso la había llevado a un punto de claridad, un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada. Su corazón se aceleró al ver el nombre de Alejandro. Con un clic, abrió el correo y empezó a leer. Valentina, estoy muy emocionado por tu proyecto. Pero hay algo que debemos discutir. La curiosidad y la inquietud la invadieron al mismo tiempo. ¿Qué podría ser tan importante como para que sintiera esa necesidad de ponerlos a ambos en el mismo camino? En su mente, la idea de que todo su esfuerzo y valentía pudieran emprender una dirección inesperada se gestaba. ¿Podría esta revelación ser lo que fortaleciera su decisión de arriesgarse y aceptar el futuro que anhelaba? Mientras las palabras de Alejandro se desplegaban en su pantalla, Valentina supo que estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida, una donde sus elecciones se interrelacionarían de maneras que nunca había anticipado. Tenía que estar lista para afrontar lo que fuera que surgiera. Valentina respiró hondo mientras procesaba el mensaje de Alejandro. No era solo la emoción lo que la abrumaba, era la responsabilidad que conllevaba. Sus dedos temblaron al pensar en las implicaciones de lo que podría venir. Lo que había iniciado como un proyecto personal ahora parecía tener una ramificación mucho mayor, una oportunidad para transformar su vida de maneras que ni siquiera había imaginado. Cuando finalmente accedió a las instrucciones de Alejandro, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué podría haber encontrado en su proyecto que desencadenara esta necesidad de discusión? ¿Era positivo o negativo? Sin embargo, había algo en la redacción de Alejandro que la tranquilizaba. Estamos en esto juntos, parecía decirle entre líneas, y esa sensación de compañerismo era nueva y emocionante. Tomó una pausa y reflexionó. Este era su momento para mostrar lo que había estado trabajando. Una parte de ella deseaba esconderse, pero otra sabía que debía enfrentarse a sus propias inseguridades. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Una crítica, tal vez. Pero no cualquier crítica, sino una que pretendía pulir su brillantez, sacarla a la luz.
Fue esta perspectiva la que decidió guiarla cuando se sentó, lista para revisar sus notas y presentar su trabajo con confianza. Preparó una presentación esquemática que abarcaba sus descubrimientos, ideas y el ímpetu detrás de su proyecto. Mientras organizaba los archivos, sus emociones comenzaron a intensificarse. Recordó cómo había inundado su vida con las palabras de aliento de quienes la rodeaban, pero también con las de los escépticos. Frente a la inminente reunión, decidió que era hora de elegir su propia narrativa. La vulnerabilidad es solo el primer paso hacia la transformación, pensó Valentina, mientras se repetía esa frase mentalmente. Miró su reloj, la hora de la videollamada se acercaba. A pesar de la presión, podía sentir cómo sus raíces la mantenían firme. La visión de su futuro empezaba a moldearse a partir de sus propias decisiones. Cuando apareció la ventana de Alejandro en su pantalla, sus nervios revivieron. Un saludo y una sonrisa genuina desde el otro lado la llenaron de calma. Alejandro comenzó a exponer sus ideas, y Valentina no pudo evitar sentirse inspirada por su seguridad y conocimiento. A medida que él compartía sus pensamientos sobre su proyecto, empezó a surgir un sentido de colaboración que había estado esperando. Valentina, veo un gran potencial aquí. Pero hay un par de elementos que necesitamos revisar para garantizar que tu proyecto tenga el impacto que deseas, comentó. La franqueza de Alejandro resonó en su interior. Era el tipo de crítica que le podría ayudar a subir el nivel, a sacar lo mejor de ella misma. Sus palabras eran un eco del crecimiento que ella deseaba alcanzar. A medida que la conversación se desarrollaba y se intercambiaban ideas, Valentina comenzó a repasar los puntos débiles de su interpretación. Fue liberador, un espacio donde podía mostrar su vulnerabilidad sin miedo. Cada observación de Alejandro la alentaba a mirar más allá de lo obvio y a encontrar conexiones en los datos y las teorías que había estado considerando. Sin embargo, mientras discutían, un pensamiento oscuro comenzó a burbujear en su mente, ¿y si no lograba estar a la altura de las expectativas? Esa inseguridad la atacó como un enemigo sigiloso, pero decidió confrontarla. Era el momento de no solo ser receptiva, sino también asertiva. ¿Crees que mi sueño es demasiado ambicioso?, preguntó Valentina, la voz temblando levemente. Tenía que saber si su anhelo de hacer una diferencia era algo por lo que valía la pena luchar. Alejandro se la quedó mirando, su expresión desacostumbrada, como si realmente contemplara la esencia de su pregunta. Valentina, siempre es bueno soñar en grande. A veces, esos sueños son lo que nos puntea hacia los grandes logros. Pero también hay que aterrizarlos, respondió. Sus palabras no solo fueron un alivio, representaron un reto, un empujón hacia una verdad que necesitaba aceptar. Pasaron los minutos, cada vez más inmersos en la conversación. Mientras más profundizaban, más evidente se hacía la necesidad de que Valentina comenzara a definir su propio camino, con todas las peculiaridades y desafíos que conllevaba. Alejandro era un compañero ideal, pero Valentina comprendía que la decisión sobre su futuro debía nacer en su interior. Ella tendría que ser la arquitecta de su destino. Cerraron la reunión con la promesa de seguir el diálogo más adelante, y cuando la pantalla se apagó, Valentina se sintió diferente. Era como si hubiera despertado de un largo sueño y hubiera tomado la iniciativa hacia el camino de la autenticidad. La noche siguió su curso, pero el zumbido de la adrenalina aún corría por sus venas. Mientras recopila sus notas, Valentina se dio cuenta de que, por primera vez, no solo esperaba respuestas externas, sabía que estaba lista para encontrarlas dentro de sí misma. El desafío la sería inminente, y el próximo paso sería crucial. Sin embargo, una inquietud brilló de nuevo en su mente. ¿Podría dar un paso más y enfrentar a quienes habían dudado de su capacidad? Mientras se retiraba a descansar, sabía que sería el momento de valorar no solo sus sueños sino también las percepciones de los demás. Con esa conclusión, se sumió en un profundo conflicto interno, ofreciendo un trampolín hacia el siguiente desafío en su viaje hacia la autoafirmación. Valentina se despertó la mañana siguiente con una determinación renovada. Ya no bastaba con susurrar sus sueños a la almohada, era hora de gritar al mundo su deseo de impacto. A medida que la luz del día iluminaba su habitación, comenzó a planear cómo podría enfrentar a aquellos que, en el fondo, habían podido dudar de ella. Esa semana, se programaría un encuentro clave con un grupo de colegas que siempre habían mantenido una postura escéptica hacia sus proyectos. El corazón le latía más rápido con cada idea que se le ocurría. Se sentía como si estuviera ante un examen que requería más que conocimientos,
necesitaba una presentación convincente sobre su visión, una defensa de su porqué y su qué. Con un borrador ya en mano, se dedicó a estructurar sus pensamientos y a investigar cada dato que respaldaría su proposición. Los objetivos eran claros: demostrar que su trabajo no era solo un capricho, sino una creación seria que podía transformar realidades. Mientras se sumergía en la investigación, Valentina notó que algo empezaba a fluir. Sus notas, antes dispersas, ahora formaban un argumento coherente. Cuanto más se adentraba en los detalles, más emergían conexiones que relacionaban su trabajo con las expectativas del público al que se dirigía. Esto no solo se trataba de presentar datos, era un llamado a la acción, un diálogo abierto sobre lo posible. Las dudas que antes la atormentaban comenzaron a disiparse lentamente. Eso la llevó a una revelación vital: la crítica no sería su enemigo, sino un aliado para crecer. Valentina pensaba que la conexión entre su proyecto y las críticas que pudiera recibir se convertiría en un puente hacia el entendimiento. Ahora era consciente de que cada pregunta crítica podía potenciar su trabajo, llevarla a una nueva dirección. Ella era dueña de su respuesta y, por lo tanto, de su camino. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si sus colegas estarían preparados para recibir aquel cambio en su enfoque. La idea de ser considerada una pionera era tanto un premio como un riesgo. Con cada reflexión, la ansiedad regresaba a su mente. ¿Sería suficiente? Esa pregunta la inquietaba, pero en lugar de dejarse arrastrar por la preocupación, decidió escribirla en su pizarrón de ideas. Aceptó la incomodidad del crecimiento. Al llegar el día del encuentro, la sala estaba llena de rostros familiarmente escépticos. Valentina inhaló profundamente, sintiendo que cada pulso en su pecho era una afirmación de su valentía. Colocó su material sobre la mesa y se preparó para enfrentar no solo miradas críticas, sino también las voces internas que siempre la habían desalentado. Presentó su propuesta, utilizando sus descubrimientos más relevantes con una claridad que, esperaba, resonara en la mente de sus colegas. Pero su voz, al principio temblorosa, comenzó a fortalecerse. Cada respuesta a las preguntas que surgían brotaba con seguridad. Valentina no estaba allí solo para defender su proyecto, sino para validar su lugar en el espacio profesional que pretendía conquistar. Las interacciones se tornaron cada vez más desafiantes, pero a medida que las conversaciones fluían, Valentina se dio cuenta de que no estaba sola. Al finalizar la reunión, la atmósfera había cambiado levemente. Los rostros que antes mostraban el escepticismo ahora estaban en plena reflexión. Mientras recogía sus notas, una colega se acercó y le dijo: «Valentina, tu pasión es contagiosa. Creo que realmente tienes algo aquí». Las palabras la sorprendieron, generando una mezcla de satisfacción y un nuevo tipo de presión. Había comenzado a ganar aliados, pero eso también significaba un mayor compromiso con su trabajo. Con el agradecimiento resonando en su mente, Valentina se retiró del lugar llena de energía, pero también de nuevas preguntas. ¿Podría convertir ese eco de aprobación en una colaboración real? ¿Sería capaz de mantener el impulso que había conquistado ese día? Estaba claro que no solo había logrado el reconocimiento, había despertado una necesidad en ella de continuar siendo proactiva en definir su identidad profesional. Mientras caminaba hacia su hogar, los pensamientos pululaban como aves libres. La sensación de haber dado un gran paso era embriagadora, pero Valentina sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La vulnerabilidad y la valentía que había mostrado podían ser visibles al mundo, pero realmente estaba lista para la próxima ola, donde las expectativas se transformaban en exigencias. Y así, con un brillo de determinación en su mirada, se sentó a planificar los siguientes pasos de su camino. La búsqueda de respuestas había comenzado, y ella estaba lista para descubrir no solo su potencial, sino también el valor transformador que podría aportar a quienes la rodeaban. Pero lo que no sabía era que la confrontación más grande aún la esperaba, cuando tuviera que rendir cuentas a quienes realmente importaban: a sí misma. El ritmo del día siguiente era frenético. Valentina despertó con una carga de energía que no había experimentado antes, impulsada por una necesidad imperiosa de dar pasos concretos hacia el cambio que anhelaba. Ese mismo enfoque que había mostrado ante sus colegas ahora debía trasladarlo a su propio desarrollo. Con una hoja en blanco frente a ella, se planteó preguntas que podrían definir su carrera: ¿qué habilidades necesitaba perfeccionar? ¿Cuáles eran sus fortalezas y debilidades? Era fácil dejarse llevar por la euforia del reconocimiento, pero Valentina sabía que el éxito no era un destino, sino un viaje con escalas que requerían de esfuerzo constante.
Decidió que, en lugar de enfocarse solo en las expectativas ajenas, también debía mirarse en el espejo y confrontar sus propias inseguridades. En un impulso, se inscribió en un curso sobre liderazgo y negociación, convencida de que dominar estas áreas podría brindarle la confianza que aún le faltaba. Los días se convirtieron en semanas, y cada lección contenía un fragmento de lo que ella misma había descifrado en la reunión anterior. La crítica constructiva podía ser una herramienta poderosa, no una traba. Aprendió a desmenuzar cada retroalimentación, a buscar en ella los elementos que pudieran fortalecer su propuesta. A su vez, sus sesiones con un mentor comenzaron a abrirle los ojos sobre su estilo de liderazgo. Este impulsor no solo era un experto en estrategias, sino que también había recorrido un largo camino lleno de fracasos. Las historias de su mentor resonaban profundamente, recordándole que el crecimiento personal se alimenta tanto de triunfos como de tropiezos. Mientras tanto, Valentina continuaba buscando formas de conectar con sus nuevos aliados. Los correos y las reuniones informales se convirtieron en una rutina. Compartía su evolución, desde las habilidades que estaba desarrollando hasta los desafíos que estaba enfrentando. Cada interacción se transformaba en un campo de pruebas, probaba discursos, pedía sugerencias e incluso se arriesgaba a mostrar sus vulnerabilidades. Progresivamente, las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse, y las personas que antes eran adversas ahora mostraban interés genuino en colaborar. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. En el fondo, Valentina experimentaba una lucha interna cada vez que se encontraba con el escepticismo acumulado. Ciertas miradas que la seguían con curiosidad, a veces imprudentes, le recordaban sus raíces en la duda. «¿Seré suficiente?», murmuraba para sí misma. Pero esas preguntas, lejos de paralizarla, se convirtieron en el motor que la impulsó a seguir adelante. En una de sus sesiones de mentoría, una experiencia inesperada la sacudió profundamente. Su mentor, después de escucharla hablar con gran fervor sobre su visión, le hizo una pregunta incisiva. «Valentina, ¿estás buscando validación externa o la aprobación interna? La respuesta a esa pregunta determinará tu camino». La interrogante la dejó reflexionando. Regresó a casa con un torbellino de pensamientos. Esa noche, mientras la luna iluminaba su escritorio, Valentina tomó una decisión radical: haría un ejercicio de introspección más profundo que nunca. Empezaría a escribir un diario. Necesitaba entender sus motivaciones, sus verdades escondidas y el verdadero propósito detrás de su búsqueda. Las páginas en blanco la recibieron como un lienzo en donde podría explorar su esencia sin miedos ni filtros. Pero al hacerlo, supo que esta nueva fase también traería preguntas desafiantes, dolorosas incluso. La jornada estaba apenas comenzando, y aquel papel era solo el principio de una exploración que podría poner a prueba lo que creía saber sobre sí misma. Con cada palabra que aparecía en la página, se dio cuenta de que los aspectos más oscuros de su ser debían salir a la luz para que pudiera avanzar. Lo desconocido la aterraba, pero también la emocionaba. Así, mientras levantaba el bolígrafo, se preparó para enfrentar no solo las expectativas de los demás, sino sus propias sombras. Sabía que la aceptación total de su ser sería lo único que la empoderaría verdaderamente. En medio de esa resolución, una notificación interrumpió su meditación, un mensaje de su mentor, invitándola a una reunión con un grupo de líderes de la industria que buscaba innovadores en su campo. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era su oportunidad de consolidar todo lo que había aprendido, pero también una nueva arena donde sus paradigmas serían desafiados. ¿Estaba lista para este próximo nivel? La incertidumbre la llevó a cuestionarse sobre su verdadero valor y lo que estaba dispuesta a arriesgar para demostrarlo. Valentina se sentó frente a su escritorio, la invitación a la reunión vibrando en su mente como un eco. Sabía que este era un hito que podría cambiar su carrera, pero la ansiedad se desbordaba en su interior. Era una lucha entre el deseo de avanzar y el temor al fracaso. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Las herramientas que había adquirido en el curso sobre liderazgo y negociación parecían fluir a través de su cabeza, pero la duda persistía. ¿Podría realmente llevar a cabo su visión en una sala llena de líderes experimentados? La noche anterior, al escribir sobre sus miedos, plenitud y potencial, llegó a la conclusión de que su vulnerabilidad también era una fortaleza. La aceptación de sus imperfecciones la estaba transformando, pero cada paso hacia este nuevo nivel requería de una valentía renovada.
Falta de experiencia, inseguridades pasadas, ¿todas esas sombras decidirían el resultado de la reunión? Sin embargo, algo dentro de ella ardía con el deseo de desafiar esas limitaciones, como una araña que teje su red, diseñó una estrategia. Documentó sus metas a corto y largo plazo, formuló un discurso claro que encapsulaba su visión y preparó anticipadamente respuestas a posibles preguntas de sus colegas. Pero hubiese querido más, no solo convencer a los demás, sino creer realmente en su propio valor. Sabía que la validación interna debía ser su norte, y eso significaba confrontarse una vez más con sus miedos. Esa mañana, al vestirse, se miró en el espejo y se preguntó, ¿qué es lo que realmente quiero? La respuesta a esa pregunta, reflexionó, no estaba solo en su rol profesional, sino en quién era como persona. Necesitaba abrazar todo lo que había aprendido, y sería un paso decisivo. Se aplicó lápiz labial, no como un camuflaje, sino como un símbolo de su fortaleza. Se repitió la frase que había conocido en sus sesiones de mentoría, acepto mi vulnerabilidad. Al llegar a la sede del encuentro, el bullicio de la multitud la envolvió. Valentina respiró hondo y se adentró. Cuando entró al salón, notó a personas de alto perfil conversando animadamente, algunas que incluso la habían menospreciado en el pasado. La presión aumentaba, pero en ese momento, recordó el diario. Recobró la tranquilidad al recordar que había pasado por un viaje que la había preparado para esto. La primera ronda de preguntas comenzó, y Valentina se presentó con firmeza. Su discurso fluyó con fluidez, su voz no temblaba. Empezó a describir su enfoque innovador en la industria, respaldándolo con hechos concretos. Pero cuando uno de los líderes del panel la interrumpió con un comentario sarcástico sobre su inexperiencia, una oleada de incomodidad atravesó su cuerpo. Recordó su mantra interno y tomó una respiración profunda. Entiendo su escepticismo, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cada líder tiene un recorrido, y el mío incluye aprender de aquellos que tienen más experiencia. Estoy aquí con la intención de aportar nuevas perspectivas y, sobre todo, de aprender. Las miradas en la sala empezaron a cambiar en su dirección. Algunas curiosidad, otras interés genuino. Algo dentro de ella resonaba en armonía, el viaje de autodescubrimiento que había emprendido comenzaba a dar frutos. Los pensamientos de indecoroso temor se apagaban lentamente. A medida que avanzaba la reunión, Valentina se sintió más fuerte, más segura de su voz. La sesión fue intensa y enriquecedora, un diálogo donde Valentina comenzó a posicionarse como un miembro valioso del grupo. Pero mientras la reunión llegaba a su fin, una última pregunta apareció. Valentina, ¿estás dispuesta a arriesgar todo por tu visión? La pregunta le colisionó, quitándole el aire. Había estado tan concentrada en su presentación que la verdad de ese riesgo había quedado en un segundo plano. Salió de la reunión sintiendo que su corazón latía más rápido. Había ganado respeto, sí, pero a un costo. ¿Qué estaba realmente dispuesta a sacrificar para alcanzar su propósito? Se encontraba en la encrucijada de una decisión crítica, y el verdadero desafío apenas empezaba. Con el cielo oscureciéndose, Valentina regresó a casa. Esa decisión, mayor que cualquier otra, comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Estaba lista para dar aún más de sí misma, a costa de todo lo que había construido? En el fondo de su ser, sabía que el próximo paso sería crucial, un camino que la llevaría a desafíos inesperados. Con su diario en mano, se preparó para sumergirse nuevamente en su mundo interno, preguntándose lo que significaría realmente arriesgar todo por su sueño. El silencio de la noche era un telón de fondo pesado, cargado de preguntas no resueltas. Valentina se acomodó en su escritorio, absorta en el flujo de pensamientos que giraban en su mente. La pregunta que la había atacado en la reunión resonaba aún, ¿estaba dispuesta a arriesgar todo por su visión? Nunca antes se había enfrentado a una decisión tan trascendental que desafiara su percepción del éxito y la seguridad personal. Ante su diario, comenzó a escribir con una urgencia renovada. Cada palabra era un intento de desentrañar el misterio de su motivación interna. ¿Por qué anhelaba tanto este cambio? Era una inquietud que abarcaba no solo el aspecto profesional, sino su identidad misma. La escritura se convirtió en su válvula de escape, sus deseos y temores, ahí, arrinconados en líneas escritas, empezaban a cobrar forma. ¿Qué pasaría si el sacrificio es lo que necesito para crecer? Se preguntó en voz alta, la soledad del momento amplificaba su propia voz.
Luchar por un sueño significaba perder ciertas comodidades, despojarse de un pasado que ya no se alineaba con su futuro. Las imágenes de los rostros en la reunión, algunas burlas y otras miradas inquisitivas, la retaban a representación aún más audaz. La presión de demostrar su valía era abrumadora, y su mente halló refugio en el aprendizaje. Las herramientas del líder y negociador no solo eran palabras en un curso, eran armas en su arsenal personal. La clave era aplicarlas con valentía, sin importar los riesgos asociados. Decidida a dar un paso adelante, Valentina diseñó un plan. Un esquema que iba más allá de las metas profesionales, un mapa que entrelazaba su crecimiento personal y aspiraciones. Se comprometió a confrontar sus dudas. Al fin y al cabo, era el conflicto interno el que la había mantenido estancada. Despertó a la mañana siguiente con una claridad renovada, como si una niebla se hubiera disipado. Sabía que debía enfrentar a su jefe, un hombre que había desalentado su visión en múltiples ocasiones. Si quería demostrar que estaba lista para arriesgarlo todo, tendría que retar su autoridad con una propuesta ambiciosa que lo hiciera reconsiderar su perspectiva. El día avanzó con un ritmo frenético mientras preparaba su presentación. Su respiración se aceleró al imaginar la sorpresa de su equipo ante un enfoque tan audaz, pero su corazón también latía al compás de la ansiedad. Sin embargo, al mirar una vez más su frase favorita, acepto mi vulnerabilidad, encontró fuerza. Cada palabra ella la decía en voz alta, ensayando la defensa de su propuesta. Sabía que la receptividad no siempre era un camino fácil, pero finalmente, el positivo y negativo se entrelazaban en un baile de posibilidades. Al entrar en la oficina de su jefe, la tensión era palpable. La mirada crítica de él la evaluaba con desdén, pero Valentina no se dejaría amedrentar. Comenzó a presentar su propuesta, cada punto desarrollado con la confianza que había cultivado en las últimas semanas. Sin embargo, ante su esfuerzo, un comentario hiriente se deslizó de los labios de su jefe. ¿Realmente crees que tus ilusiones van a cambiar algo aquí? La herida emocional fue profunda, una provocación que la hizo titubear en su discurso. El silencio en la habitación se hizo pesado. Estaba en un cruce de caminos, permitir que la crítica la anulara o utilizarla como catapulta para reafirmar su visión. La pregunta del riesgo resonó nuevamente en su mente, un recordatorio de lo que estaba en juego. Valentina cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Sí, creo que puedo cambiar algo y estoy dispuesta a demostrarlo, respondió, en un tono firme que sorprendió incluso a ella misma. Esa declaración no era solo un desafío hacia su jefe, sino un grito afirmativo a sus propias dudas. El ambiente se volvía tenso a medida que las palabras flotaban en el aire. ¿Iba a defender su visión a costa de todo? Con cada frase, la conexión entre su mente y corazón se reforzaba, la convicción empezaba a reemplazar la inseguridad, mientras los minutos parecían alargarse, la incertidumbre aumentaba, pero algo dentro de Valentina chisporroteaba con una energía vibrante. Allí, probablemente, estaba dando forma a su futuro, uno que iba más allá de su trabajo actual. Y aunque se sentía expuesta, una parte de ella florecía, descubriendo una fuerza desconocida. Ese momento se sentía eléctrico, el desafío se intensificaba. Quería avanzar más allá de su zona de confort, y esa necesidad de crecimiento estaba por convertirse en un catalizador de cambio. Pero en el fondo, también era consciente de que la verdadera confrontación con sus temores estaba por llegar, un momento que podría definir su camino hacia adelante. Con un último vistazo a su jefe, Valentina se preguntó una vez más, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para forjar su propia narrativa? ¿Realmente estaba lista para arriesgar todo lo que había construido por su sueño? La respuesta apremiante ya la vislumbraba, y, con un leve temblor en las manos, continuó su exposición. La sala permanecía en un frío silencio, un vacío expectante que terminó por hacer eco de la osadía de Valentina. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina la impulsaba a continuar, a no retroceder. Era un momento decisivo, y el peso de su elección la guiaba hacia la siguiente frase, un plano que delinearía su futuro. Esta propuesta podría transformar el rumbo de la empresa, comenzó a decir, intentando mostrar la lógica detrás de su visión. Era crucial conectar cada fragmento de su argumentación con los intereses de su jefe, como si estuviera tejiendo una red que capturara su atención y lo hiciera reconsiderar su posición. Pero no se trataba solo de convencer a otro, cada palabra era también una reafirmación de su propio valor. Es un riesgo, sí, pero también una oportunidad para demostrar que podemos innovar y crecer. Valentina sintió como cada punto, cada cifra,
cada estrategia invocaba la imagen de quien quería ser, una líder capaz de desafiar las expectativas. Con cada instante que transcurría, la inseguridad que había sido su sombra se iba desvaneciendo. Hablaba no solo desde el contenido de su propuesta, sino desde el deseo profundo de reivindicar su lugar en el mundo profesional. Su jefe la miraba con burla, pero algo había cambiado en su mirada, la chispa de la incomodidad comenzó a iluminar su escepticismo. Valentina no era solo una empleada más. Ahí estaba ella, no dispuesta a aceptar la ridiculez, sino a luchar por lo que creía. Se sintió como una guerrera desarmada en la arena, defendiendo su honor, su visión, su sueño. Si esto funciona, podría abrir la puerta a otros proyectos innovadores que tenemos en mente, añadió, esta vez modulando su voz para captar la atención de todo el equipo a su alrededor. Sentía como los murmullos se convertían en ecos de intriga. Tal vez su jefe comenzaba a darse cuenta de que Valentina había hecho bien su tarea, que conocía el terreno y que había llegado dispuesta a sembrar semillas de cambio. Mientras hablaba, la confianza crecía como un volcán a punto de erupcionar, y de pronto recordó los días de entrenamiento. Ese proceso arduo de aprendizaje le había dado las herramientas que necesitaba, pero más importante aún, le había proporcionado una visión de sí misma como una profesional digna de ser escuchada. Sin embargo, el verdadero desafío no solo era sobre lo que decía, sino cómo se presentaba ante la mesa. La autovaloración ya no era suficiente, debía generar la percepción correcta en otros. Este era el momento de dejar de lado la humildad innecesaria y abrazar el orgullo que merecía su esfuerzo. Justo cuando pensaba que su exposición había generado un impacto, el jefe interrumpió, cruzando los brazos sobre su pecho. Valentina, tus ideas son creativas, pero pueden fracasar. ¿Qué me aseguras de que esto va a funcionar? La pregunta la sacudió. Era exactamente el tipo de cuestionamiento al que temía enfrentarse, pero también sabía que era una invitación a mostrar su fortaleza. La ansiedad burbujeante se transformó en determinación y un nuevo plan se trazó en su mente. Aquí está la matriz de riesgos y oportunidades que he preparado. No solo he pensado en las ventajas, he considerado contingencias reales que minimizarán los peligros. Mientras exponía su análisis de riesgos, la construcción de su carácter dentro de la conversación se convirtió en más que un ejercicio de presentación. Era una batalla de mentes, una danza entre su aspiración y las barreras que se interponían. ¿Había encontrado el camino correcto? ¿Sería suficiente su preparación y compromiso para lograr que su jefe cambiara su mirada escéptica? Al final de su exposición, sintió que se había despojado de lo más temido, la certeza de ser ignorada. Cuando su superior se quedó en silencio, contemplando la información que había presentado, Valentina enfrentó la incertidumbre de la aceptación o el rechazo. Mientras se retiraba del encuentro, una reflexión floreció en su mente. Sabía que la decisión de su jefe afectaría no solo su carrera, sino su crecimiento personal. Había pasado de ser una empleada temerosa a una mujer que defendía su sueño. En ese proceso, se había despojado de la trampa del conformismo, y el eco de su valentía se reproducía en su alma. Al final del día, Valentina se encontró en una encrucijada. La batalla había comenzado, pero una nueva pregunta la perturbaba: ¿qué pasaría si el verdadero reto no era convencer a su jefe, sino enfrentarse a la resistencia interna que aún persistía en su mente? Con esta inquietud latente, sabía que la siguiente etapa de su viaje sería la prueba más difícil. Valentina se encontraba al borde de un precipicio. Había recorrido un camino de autodescubrimiento y autovaloración que la había llevado a desafiar sus propios límites, pero la situación con su jefe había destapado una nueva capa de incertidumbre. Era el momento de lidiar no solo con las expectativas de los demás, sino con la presión interna que había acumulado a lo largo de los años. La angustia de ser la mejor, de no defraudar a quienes le habían apoyado, la seguía como una sombra constante. No obstante, también era consciente de que había crecido y aprendido a abordar su vida con más determinación. La idea de arriesgarse y posicionarse no solo como una empleada, sino como una líder potencial, la llenaba de energía y reticencias a la vez. Era hora de reclamar su espacio y demostrar que merecía ser escuchada en un mundo que a menudo la había subestimado. La decisión de dar el siguiente paso se cristalizó cuando se dio cuenta de que el cambio que deseaba no solo dependía de ganar la aprobación externa, sino de ser auténticamente fiel a sí misma y construir el camino que quería seguir, sin renunciar a su esencia. Por lo tanto, después de meditar sobre su reciente presentación, diseñó una estrategia enfocada en potenciar sus fortalezas sin dejar de lado sus raíces.
Su historia de vida, su lucha constante, sería la base sobre la cual edificaría su futuro profesional. Con renovado impulso, Valentina decidió organizar una reunión con todo su equipo. Quería compartir su visión, esa que había estado incubando y que la había llevado a proponer cambios significativos. Un espacio abierto donde pudiera transmitir no solo su propuesta, sino también la motivación que la guiaba. Mientras preparaba la presentación, cada elemento constaba como un ladrillo firme en la edificación de su identidad como futura científica y líder. El día de la reunión, el ambiente en el salón era denso. Su equipo se asomaba escéptico, pero Valentina no podía permitirse tambalear. Sin embargo, al entrar, la energía comenzó a fluir de manera diferente, la confianza cultivada en los pasados meses se impregnó en su voz. No solo estaba allí para presentar un proyecto, estaba allí para forjar una conexión genuina con sus compañeros, para demostrar que todos podían ser parte del cambio. Buenos días a todos, comenzó, con firmeza. Hoy estaré hablando de cómo cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en esta organización. Las ideas no solo pertenecen a los líderes, todos tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad, y hoy quiero que nos unamos en esta visión. Cada palabra era un paso hacia la construcción de un futuro compartido, donde todos pudieran ser partícipes activos. Valentina presentó su propuesta con claridad, resaltando no solo los aspectos creativos, sino también el impacto concreto que su proyecto podría tener tanto en el ámbito profesional como en el crecimiento personal de cada miembro del equipo. Con cada argumento expuesto, sentía cómo las barreras se desmoronaban ante la posibilidad de una colaboración auténtica. Al finalizar, se sintió como una pionera en su propio relato. Las reacciones del equipo comenzaron a cambiar, los rostros que antes mostraban escepticismo ahora estaban iluminados por la curiosidad y el interés. Algunas preguntas surgieron, pero ahora eran alimentadas por la disposición de colaborar, no solo por criticar. Valentina, dijo uno de sus colegas con voz cálida, tu pasión realmente resuena. Creo que este proyecto puede cambiar nuestra forma de trabajar. Estoy dispuesto a apoyarte. Las palabras lo convertían en un aliado, en un compañero de lucha hacia una nueva era en la empresa. Mientras salía de la reunión, una sensación de profunda satisfacción invadió su ser. La lucha por su voz no solo había terminado dándole reconocimiento, sino había abierto puertas a una nueva realidad, donde la colaboración y el crecimiento mutuo eran la clave del éxito. La resistencia interna comenzaba a debilitarse y la valía que finalmente había reconocido dentro de sí misma empezaba a manifestarse en el mundo externo. Valentina sabía que lo que había logrado no era un final, sino el inicio de un viaje transformador. Había conquistado una victoria poderosa. La autovaloración y el coraje no provenían solo de la voz ajena, sino de su propia narrativa. Sus metas se habían puesto en marcha y, junto a su equipo, estaba lista para desafiar lo que parecía insuperable. El verdadero cierre de este capítulo estaba en su disposición a crear su camino, exactamente como soñó. Con una sonrisa iluminando su rostro y la convicción arraigada en su corazón, Valentina se sentó en su escritorio una vez más, dispuesta a tejer la continuidad de su viaje hacia el éxito personal y profesional, reafirmándose cada día como la arquitecta de su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita y asegúrense de no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre los cambios y descubrimientos que Valentina ha enfrentado. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es crucial.